Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en esta nueva oportunidad y en esta nueva jornada que el Señor nos brinda. Para mí es toda una complacencia el poder dirigirme a ustedes como iglesia. Qué grato saber que somos iglesia, que ustedes son pueblo de Dios y que en la distancia nosotros conservamos siempre nuestro vínculo espiritual. Lo llevamos siempre en nuestras oraciones. Los llevo en mis oraciones, en mi ruego a Dios, deseando que cada día ustedes sean protegidos, bendecidos y guardados por nuestro Dios. Es una nueva oportunidad que Dios nos brinda de podernos congregar haciendo uso de la tecnología y que, bueno, saber que Dios está con nosotros, que el Señor cada día nos está guardando y bendiciendo de una manera muy, pero muy especial. Mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de Juan, capítulo 4, el versículo 23. Libro de Juan, capítulo 4, el versículo 23 y versículo 24 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué texto tan interesante, ¿cierto? Es un texto bien especial y contextualizando un poquito lo del texto, recordemos que Jesús estaba en cierto lugar y de una forma intencional Jesús se le acerca a una mujer que era cuestionada moralmente. Ella era cuestionada cuando leemos todo el capítulo, se nos cuenta que moralmente era como estigmatizada por la sociedad. Tanto es así que se cree que a esa hora que ella iba a ese lugar a tomar agua, era el momento donde las demás mujeres no lo estaban haciendo y por lo tanto ella lo podía hacer porque tenía un estigma. Aquí encontramos la forma tan especial que Jesús hace y es como Jesús intencionalmente se le acerca a la gente para presentarles el mensaje de salvación, dejando ver que el ser humano es muy valioso para nuestro Dios, que siempre nos quiere acoger, nos quiere alcanzar para que nosotros podamos restaurar nuestra vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Contextualizando la idea del texto, es que independiente de los errores que tengamos, nosotros los seres humanos somos más valiosos que nuestros propios errores. Es una cosa bien bonita, ¿no? Bien especial. Así que el amor de Dios es inmenso, 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 inmenso. Tanto es el amor de Dios que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está interesado en nosotros los seres humanos. Y aún más, Dios está interesado en nosotros los humanos y está interesado para que nosotros tengamos una o muchas experiencias con Él y que es una posibilidad para todos los seres humanos. Por eso, mis hermanos, ese es el tema. La experiencia con Dios, una posibilidad para todo humano. ¿Usted en algún momento ha pensado y se ha puesto a mirar en la Biblia y ha hablado de Isaías, de Moisés, de David, de Pablo, de Felipe, de Juan? Y aún usted de pronto hoy dice, habla de algún personaje en la historia de la humanidad o de pronto ahora en el presente, y usted ha dicho, ese hombre o esa mujer ha tenido experiencias con Dios y a usted eso como que le llama la atención. Y de pronto para usted ha sido como la inquietud, ¿y qué será eso de experiencias con Dios? ¿Qué será? ¿Qué será eso de tener uno experiencias con el Señor? ¿Será posible que uno pueda tener experiencias con nuestro Dios? Pues mis hermanos, quiero contarles que es una posibilidad real para todos nosotros los seres humanos. Es una posibilidad. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos participantes
de la naturaleza divina. Tremendo, ¿no? Que nosotros los seres humanos con una biología como la que tenemos nosotros, unos seres humanos con unas condiciones que humanamente nos movemos desde lo instintivo, desde lo, desde lo instintivo. A veces podemos sentir rabia, a veces hay celos, hay incomodidad en nuestra vida, cantidad de cosas en nosotros y saber que seres humanos con esas condiciones instintivas, sujetos a pasiones, como dice la palabra de Dios, y a pesar de eso dice la Biblia que el caso de Elías, por ejemplo, que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las de nosotros. Y lo voy a decir en mis palabras, y fue un hombre que tuvo experiencias con Dios. Mis hermanos, saben ustedes que algo que es fundamental para la vida de un ser humano, pero que es clave para la vida de un ser humano, es que nosotros tengamos experiencias con Él. Si el ser humano no tiene experiencias con nuestro Dios, difícilmente puede decirse que está viviendo el cristianismo, porque un ser humano está llamado a que tengamos experiencias con nuestro Dios. Cuando tenemos experiencias con nuestro Dios, eso la vida nos marca. La vida nos marca, y es una marca maravillosa, se hace una distinción. La persona que vive esa experiencia es una persona que quiere profundizar en Dios, queda tocado por el Señor. Quien no tiene experiencias con nuestro Dios definitivamente es una persona que puede estar en una iglesia, puede escuchar de Dios y puede suceder que en algún momento desiste de estar allí. Y desiste de estar allí porque no ha tenido experiencias con nuestro Dios. Así que es importantísimo, importante. Y lo que deja ver la palabra allí en el libro de Juan, se nos cuenta la experiencia de una mujer que era cuestionada, una mujer que muy carente de afecto. Y esa mujer en medio de su carencia, en medio de su necesidad, había tenido problemas afectivos con varios hombres. Así que llega el Señor Jesús y le da la alternativa para la vida a ella, le muestra el mejor camino. Este hombre no se le acerca a ella como se le habían acercado otros hombres, sino que este hombre se le acerca, el hombre Jesús, se le acerca a ella con un propósito fundamental, y es para que esa mujer pudiese conocer de él y conocer de Dios y poder tener la experiencia con Dios y para que su vida fuese transformada. Fue tan especial este pasaje de la Biblia que todos nosotros lo hemos escuchado. Todos nosotros lo hemos escuchado de una o de otra manera. Y ella, y la forma como Jesús se le va acercando, uno viendo este pasaje de la palabra, uno dice, Jesús sí era muy creativo, muy, muy dispuesto para crear la apertura del diálogo con las personas para presentarles el mensaje de vida. Te pido que me des agua. Y ella le responde, ya, allí se generó toda una apertura. Son palabras o frases que generan un diálogo. Y ella le dice, ¿cómo siendo tú judío me estás pidiendo a mí agua, que soy samaritana? Sabiendo que los judíos y los samaritanos no tenían amistad por unos inconvenientes que históricamente habían sucedido. Así que Jesús sigue el diálogo con ella y luego dentro de ese diálogo está la idea de lo que pensaban los judíos, y los judíos decían es que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar a Dios. Yo voy a decirlo de esta forma, es que en Jerusalén es el lugar donde uno puede tener experiencias con Dios, pensarían los judíos. Y los samaritanos decían, no, es que nuestros padres dijeron que era aquí en Samaria donde se podía adorar o tener experiencias con nuestro Dios. El Señor Jesús, en su sabiduría tan maravillosa, le dice a ella, mire, le voy a contar que la hora viene y la hora es. Se lo voy a decir en mis palabras, que ni es ni en Jerusalén ni en Samaria. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y a ese tipo de adoradores Dios está buscando. Dicho de otra manera,
hay una posibilidad grande para que las personas tengan una experiencia maravillosa con nuestro Dios. Así que frente a esta idea, quiero decirlo de esta forma para tener mayor claridad. Quiero decirle lo que no es una experiencia con Dios, lo que no es. Y luego quiero mostrarles lo que sí es una experiencia con Dios y cómo lograr esa experiencia con nuestro Dios. Entonces, lo que no es una experiencia con nuestro Dios, y es que la experiencia con nuestro Dios no es una experiencia común, no es una experiencia común. Entiéndame muy bien esa idea. Nosotros, hay muchas cosas que en la vida han sucedido, muchas cosas que nos han presentado, y nosotros las marcamos dentro de la idea que he tenido una experiencia, me pasó tal cosa, me sucedió tal situación, y lo marcamos dentro de un marco diciendo eso es una experiencia que yo he tenido. Mis hermanos y amigos que van a escuchar este mensaje de la palabra de Dios, la experiencia con Dios es una experiencia que no es común y que cuando se tiene una experiencia con Dios, la vida se transforma, la vida cambia. Tanto es así que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Cuando alguien es tocado por el Señor, la persona, la persona queda impactada, es una persona transformada de una manera muy, muy, muy especial, muy, muy especial. Voy a seguirle dando ejemplos para ilustrar esta gran verdad. Recuerden lo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo tiene una experiencia con el Señor Jesús y en esa experiencia que él tiene con el Señor Jesús y algo que aparentemente como que todos posiblemente la podían escuchar. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y le hace ver que es necesario que él encuentre la salvación para su vida. Cuando este hombre tuvo ese toque de parte de Dios, esa experiencia, le dice, le dice a Jesús, mire, todo lo que, si algo yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Cuando hay una experiencia con nuestro Dios, cuando hay una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, la vida es transformada, la vida es cambiada de una manera especial. Por eso es que no es una experiencia común, no es una experiencia común y corriente. No es la experiencia del encuentro entre humanos. Nosotros hablamos de experiencias gratas y decimos, yo recuerdo que hace tantos meses yo estuve en Tampa, estuve con los hermanos y fue una experiencia de coinonía, de comunión muy agradable. Estuve con los hermanos tales y tales, compartí con ellos y para mí fue de muchísima edificación, mucha edificación. Eh, y eso que ya es una experiencia de orden espiritual en el sentido de que ustedes son personas que están en los caminos de Dios y uno podría decir que allí se vivió una experiencia grata. Sin embargo, existen experiencias con Dios que son particulares, muy personales, que han transformado nuestra vida y que por lo tanto uno se siente renovado, se siente impactado. Hay gente que ha tenido experiencias inclusive muy desagradables con otras personas, experiencias que le han marcado la vida, que le han dañado la vida, experiencias que le han afectado tremendamente la vida y de pronto usted ha vivido una situación de esas. De pronto usted está afectado por alguna experiencia negativa que usted vivió en algún momento de su propia existencia. De pronto usted ha vivido esa situación. ¿No será que le ha pasado? Quiero decirle, por lo tanto, que lo que usted necesita ahora es una experiencia con nuestro Dios que supera todas esas traumas, de esas experiencias negativas, desagradables. Desagradable el caso de esta mujer. Esta mujer tuvo experiencias negativas, desagradables, con hombres que de una u otra manera la utilizaron a ella y de pronto se acabó ese tipo de relación. La experiencia con Dios no es la experiencia de cualquier encuentro o un encuentro con elemento o con un elemento de la naturaleza.
hay cosas muy agradables, el poder estar en el mar, estar en el campo, muchas cosas que se presentan. Uno dice, oiga, qué agradable el paseo que tuve, qué grato tal experiencia que se presentó en mi vida. Y cosas muy bonitas que uno tiene, cosas bien, bien, bien bonitas. Sin embargo, no es una experiencia con nuestro Dios. La experiencia con Dios sí es, y la quiero definir bien concreto, la experiencia con Dios es una condición que supera todo lo común. Todo lo común. Es una experiencia tan impactante que Jesús lo presenta así. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que de una o de otra manera inclusive le deja ver a la mujer samaritana. Si usted toma del agua que usted me da, usted va a volver a tener sed. Pero si usted toma del agua que yo le voy a dar, usted no volverá a tener sed, sino que será una experiencia de vida. Mis hermanos, la experiencia de esta mujer fue tan impresionante, tan impresionante que mire lo que dice la palabra. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le abre la realidad de las cosas. Imagínese la expectativa mesiánica que había en el pueblo judío y sus alrededores. Y llega Jesús y se la suelta a ella. Se la suelta a ella diciéndole, yo soy el que habla contigo. Ya es algo que empieza a impactar la vida. Dice entonces la palabra de Dios que en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Mira lo que hace ella. En forma de pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es una mujer que quedó impactada, pero el impacto de ella no es el impacto del hombre que quiere seducirla, no es el impacto del hombre que quiere usarla, sino que es el impacto de un hombre de Dios, como nuestro Señor Jesús, que le da herramientas para que empiece un cambio desde el interior de la vida de ella. Así que, conociendo ella algo de lo de Dios, ella desde su interior es impactada, es tocada de una forma especial, bien extraordinario, es tocada de una manera muy fuerte y empieza a construirse o a ser renovada la vida de ella, renovada la vida de ella. Y ella ya tocada sale donde los suyos y va y les cuenta, oigan, me encontré con alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. Me encontré con alguien que me ha dicho o me ha hablado de una forma totalmente diferente. Y es tan impactante. ¿Qué vio esa gente allá en el lugar donde ella fue, allá en la ciudad? ¿Qué vieron ellos? Que dice la palabra de Dios, que ellos se fueron a mirar. Imagínense, yo creo que nunca ellos le estaban caminando o le iban a obedecer a una mujer que era cuestionada moralmente. Dice entonces la palabra, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso demuestra que Jesús era un hombre experto en tener experiencias con nuestro Dios. Sigue mencionando, y dice la palabra de Dios que llegaron allí los de Samaria, y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él
por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. No solamente es que me dijo por un decir, sino que me dijo y se produjo en mí una transformación en mi vida, un cambio en mi vida. Hubo un impacto en mi vida. ¿Cómo se logra entonces eso? ¿Cómo se logra la experiencia con Dios? Y son tres cosas importantes para poder lograr la experiencia con Dios. Primera condición fundamental, bien especial, bien importante, se logra por la palabra de Dios. Segunda, se logra por el Espíritu Santo de Dios. Y tercera, se logra si hay disposición humana. ¿Qué nos deja ver entonces esta idea de la palabra de Dios? Esta idea de la palabra de Dios nos va dejando ver algo bien interesante. Nos deja ver que la experiencia con Dios no es algo que yo la puedo construir o hacerla desde mi elaboración de mi propia vida. No es que yo voy a pensar, es que yo voy a hacer tal cosa, es que yo voy a promover algo y voy a lograr ese objetivo para poder tener una experiencia con Dios. No es posible. ¿Sabían ustedes que los filósofos, ellos razonaban en cuanto a la existencia de Dios y ellos no podían? Y llegaban a pensar y a decir, no, definitivamente esto es una locura. Nosotros creemos en lo que vemos. Nosotros creemos en lo que palpamos. Nosotros creemos en lo que sentimos. Por lo tanto, negaban hasta la existencia de Dios. En cambio, para tener una experiencia con Dios, se necesita que nosotros nos dejemos impactar por la palabra de Dios, por los dichos de nuestro Dios, expresados en la palabra o expresados por un hombre de Dios que predica la palabra. Eso es importantísimo, importantísimo. Y es importante porque la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y esa idea de cortante, lo que deja ver entonces es que se necesita que haya disposición porque esta palabra es una palabra viva y eficaz. Mire, viva y eficaz. Así que la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y produce unos efectos extraordinarios cuando yo me voy disponiendo para escuchar la palabra de Dios. Mire, esa es la idea. No solamente ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor de la palabra. Es aceptar que Dios en algún momento me confronta la vida, me trata la vida, y al tratarme por la palabra, yo tengo que permitirle a Dios que Él obre en mi vida y que yo me disponga para Él. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Hay un pasaje en la Biblia que muestra muy bien y quiero ilustrarlo. Está en el libro de Isaías, capítulo 6. Y quiero, para ir confirmando bien esta idea, la experiencia de Isaías. Mire, Isaías nos deja ver en el capítulo 6 la siguiente idea. Capítulo 6 del libro de Isaías. Dice la palabra del Señor así, mis hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es una visión, es la experiencia que tiene el profeta en un momento determinado de la vida de él. Es un hombre que le creyó a la palabra que le llegó a su propia vida. Y entonces, dentro de lo que él entiende, él expresa cómo ve las cosas, producto de esa experiencia. Es una experiencia que se tiene.
Pero esa experiencia parte porque hay una palabra que llega. Y esa palabra que llega sirve para que la persona se disponga, abra su corazón, abra su vida, abra su mente. Pero si yo no me dispongo, si cuando se está predicando la palabra, cuando estoy estudiando la palabra, yo estoy pensando, oye, esta palabra como le queda de bien a fulano de tal, le queda de bien a otra persona, pienso en otros, pero no la aplico para mi vida, sería muy grave, muy grave, muy grave. Por eso entonces, insisto en la idea que para poder nosotros tener experiencias con Dios, tenemos que tener en cuenta que la experiencia se logra por la palabra de Dios, no por cuentos, no por ideas de lo que la gente esté diciendo. Uno no logra experiencias con Dios por es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Pablo, no preste su oído a cosas necias, a fábulas indeterminables. No se ponga a prestar atención a eso. Y lo insta para que él se aplique a los contenidos de la palabra de Dios. Esa es la recomendación, es el consejo extraordinario que el apóstol Pablo, todo un líder ya mayor, le dice a un muchacho, mire, recuerde, Timoteo, que la palabra de Dios es inspiración divina y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Cuando yo hago ese ejercicio, entonces yo voy teniendo una experiencia en mi propia vida. La experiencia con Dios parte del interior de la vida. No es la idea de que yo vi, que yo sentí, que yo toqué, que yo tal cosa, sino que parte de mi propia vida, un impacto que se produce en mí y que luego yo puedo expresar emociones, que yo puedo expresar muchas manifestaciones en mi vida, producto de la claridad de la palabra. No es al contrario, ¿no? No es que yo sentí o que tal cosa me sucedió y que entonces no, tiene que ser por la palabra. Importantísimo. Si usted mira las experiencias de los hombres de Dios a lo largo y ancho de la Biblia, siempre se dejaba ver esa claridad. Y esa claridad es que esos hombres eran impactados por la palabra, escuchaban el mensaje, que ese fue el problema del pueblo de Israel y de muchas personas, que por no escuchar la palabra de los profetas de Dios, entonces ellos no tuvieron experiencias con el Señor y se fueron tras lo vano, tras lo mentiroso, y luego tuvieron situaciones o consecuencias desagradables, como la muerte, como el cautiverio, cosas muy, pero muy desagradables. Mis hermanos, definitivamente en esta experiencia del libro de Isaías, el capítulo 6, encontramos que el profeta tuvo claridad de la palabra. Y la segunda idea, él entendió que todo esto era obra de Dios a través del Espíritu. Y él llega a decir definitivamente Dios es santísimo, diríamos nosotros. Ellos lo decían, santo, santo, santo. Nosotros diríamos, Dios es santísimo. Entonces, tres componentes importantísimos que lo encontramos aquí en el libro de Isaías. La palabra, el Espíritu Santo de Dios y la disposición humana. Ganas. Meterle ganas a esto. Dios salva a aquel que quiere salvarse. Dios salva a aquel que quiere salvarse. Dios le concede experiencias a aquel que de una u otra manera se deja sorprender por Dios, se deja tratar por el Señor y empieza a prestar oído. Hay gente que de pronto puede pasar de estar desapercibida y luego le suceden cosas especiales en la vida, pero porque se dejaron sorprender. La palabra de Dios empezó a hacer un efecto grande en la vida de ellos. En el libro de Isaías, entonces, el capítulo 6, el profeta, frente a esa experiencia que él tiene con el Señor, que lo manifiesta y lo expresa aquí en el capítulo 6, entonces, desde esa experiencia, el profeta reacciona, o Isaías mejor, reacciona y se convierte luego en un profeta de Dios. Yo quiero insistir mucho sobre este punto. La experiencia con Dios es algo que se da desde el interior de la vida por escuchar la palabra y se van produciendo transformación en nuestro propio ser.
No es la idea entonces que alguien me está diciendo algo al oído o que alguien me va a decir que es que una profecía en el oído. No, es la palabra. Recuerde que en el libro de Pedro nos enseña sobre ese principio y nos enseña que ninguna profecía es de interpretación humana. No es de interpretación humana, no es humana ni privada, como diciendo, es que esto quiere decir así. No, las cosas no son como yo quiero que diga, es como Dios quiere que se diga. Importante. El profeta se dejó sorprender, el profeta se dejó impactar. El profeta entonces pudo precisar la situación. Y mire cómo la precisa él. El pueblo y yo estamos muy mal. Versículo 5. Entonces dijo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Dios mío, ¿qué será de nosotros? Se dejó impactar. Mira lo que está dejando ver. Pudo precisar la situación. Es que cuando la palabra de Dios llega, uno precisa situaciones. Y uno dice, uy, yo estoy muy mal. Yo antes que creía que estaba bien y ahora descubro que estoy mal. El caso de Zaqueo. Zaqueo pensaba que lo que estaba haciendo era que era muy vivo, que era muy hábil para las cosas. Pero cuando tiene la experiencia con el Señor Jesucristo, dice no. Definitivamente su vida dio un vuelco, es un cambio, porque la palabra lo tocó a él. Si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué tal eso? Esos son efectos de la palabra. Yo he conocido gente, mis hermanos, gente que viviendo una vida desordenada a nivel moral y luego por tener claridad de la palabra o el impacto de la palabra, ver gente postrada, arrodillada, reconociendo su pecado y luego decirme, pastor, yo no entendía esto. Y yo vengo a entender ahora esta verdad. Y gracias porque entiendo esto. Inmediatamente se empiezan a dejar todas aquellas costumbres o aquellas cosas que estaban haciendo. Pero es la experiencia con Dios. Es la experiencia con Dios. Acá en la iglesia yo tengo varios psicólogos. Y hay casos que se presentan y entonces ellos o ellas tratan las personas. Y ellos me dicen a mí, pastor, mire, estos casos son así, pero definitivamente lo que usted está diciendo, si la persona no toma la decisión para creer a la palabra, todo lo que nosotros le digamos se queda corto. Mis hermanos, se queda corto. Así que para tener experiencias con Dios se necesita la palabra. El profeta pudo precisar la situación que él vivía. Luego, en el versículo 6 y versículo 7 se deja ver que Dios tiene la forma para purificar. Versos 6 y verso 7, que es un simbolismo de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y voló, dice la palabra, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué tal? La obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. ¿El profeta qué hace? El profeta está contando una visión, no un hecho literal. Y como visión está diciendo, él expresa algo desde su experiencia. Como cuando el apóstol Pablo dice que él conoce un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y que se le permitió ver o conocer cosas que luego él no las podía describir, que él no las podía como precisar. Cosas tan grandes, que se quedaba humanamente cortas para poder precisar las cosas. Entonces, ¿qué hace aquel que tiene una experiencia con el Señor? Desde su experiencia habla, desde su experiencia dice algo, desde su experiencia menciona las cosas,
pero todo apunta porque algo se produjo en la vida de él o en la vida de ellos. Mis hermanos, y frente a esto, luego en el versículo 8 hay una propuesta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces hay un resultado. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Si esta invitación se la hace antes, él diría, no, ¿para qué voy a ir? Yo no voy. Pero es que ya hubo todo un proceso sistemático en la vida y ese proceso fue un proceso bien importante. ¿Cuál fue? Llegó palabra a la vida de él. Dios a través de su Espíritu Santo transformó su vida, cambió su vida, empezó a tener esa experiencia y ya renovado, cambiado, transformado. ¿Quién irá? Como quien dice, ¿quién va a ayudar a que otros tengan experiencias con Dios? Y él dice, aquí estoy, envíeme a mí. Y llega la palabra de Dios y cuenta, la Biblia cuenta cómo en medio de todas las situaciones le describe todo ese cuadro triste, lamentable que estaba sucediendo. Y él dice, yo voy. Porque se convierte uno, cuando alguien tiene si tenemos una experiencia con Dios, nosotros queremos tocar la gente. No es tocarla por tocarla, es tocarla con nuestra vida, nuestros hechos, nuestra forma de vivir, que podamos dejar una huella en la vida de las personas, que podamos como ir precisando para que la gente se acerque a Dios. Mis hermanos y amigos, lo que necesitan los seres humanos es que tengan una experiencia con el Señor. Pero para que haya esa experiencia, es importante escuchar la palabra, mire, disponernos y permitir que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga un cambio, una transformación en nuestras vidas. Quiero, para terminar, dejar 3 conclusiones. La primera conclusión, todo lo sensitivo, todo lo humano, nos aleja de una verdadera experiencia con Dios y no nos permite superar lo común. Cuando solo me veo en la parte como sensitiva o emocional desde mi propia vida, me queda muy difícil tener la experiencia con Dios. Pero cuando yo tengo la experiencia con Dios, porque le creo a la palabra de Él, entonces se pueden producir unas emociones y expreso unos sentimientos producto de la experiencia que tengo con Él. Pero no es desde lo mío, sino desde lo de Dios para mí. Cuando somos tocados por la palabra y somos tratados por su Espíritu, somos impactados y logramos una vida transformada. Y tercera conclusión, mis hermanos, es necesario que clarifiquemos si realmente hemos tenido una experiencia con Dios o qué tal que no se haya logrado en nuestra vida. Les dejo esta inquietud y le invito a la iglesia y le invito a todos los que están escuchando y van a escuchar esta palabra a que se acerque. Queremos ayudarle y darles instrucciones en Dios para que usted tenga experiencias con Él. Le invito a que lo hagamos. Es lo más grande, es lo más extraordinario. La gente hace muchas cosas en la vida, pero muchas cosas en la vida pensando que eso es lo máximo de la vida. Pero cuando la persona llega a tener una experiencia con Dios, su vida es tocada, sorprendida, transformada. Lo que usted necesita y lo que yo necesito son experiencias con Dios. Lo otro en la vida serán como anexos, como anexos. La ausencia, lo que vive la gente y cómo vive la gente es por falta de experiencias con Dios. Así que le invito, allí donde usted está, yo le invito a que hagamos una oración. Los que quieran estar en pie, háganlo. Los que allí sentados quieren hacerlo, háganlo. Pero vamos a decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Y me dispongo, abro mi corazón, abro mi vida. Quiero tener una experiencia. Señor, si esto es verdad, te pido que me ayudes
para que esto se dé en mi vida. Oremos en este momento. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Padre, te doy gracias por tu verdad. Te doy gracias porque en tu misericordia nos permites poder tener experiencias contigo. Y uno observa a través de la palabra que tú tienes una riqueza tan inmensa, que cada hombre a través de la historia ha tenido una experiencia particular. Padre Celestial, en esta hora la humanidad estamos urgidos de tener experiencias contigo, Padre. Yo te pido por la iglesia, por sus familias, por todos los contactos que ellos tienen, que esta palabra, esta predicación, la podamos compartir a otras personas y que seas tú tocando las vidas para que la gente tenga experiencias contigo, Padre. Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, es muy grato poder compartir con ustedes. Les aprecio, oro a Dios por ustedes. Que la bendición de Dios abunde grandemente sobre sus vidas, sobre sus hogares y que podamos compartir de esta palabra a muchas personas. Les aprecio. En el nombre de Jesús, un gran abrazo para todos. Tal vez no sepa descifrar misterios, quizá no alcance gran sabiduría. No sé si en montes altos algún día esté y alcance los niveles que me esperan. Tal vez en un mañana ya no exista, solo se hable de mi pequeña historia. Quizás de pronto caiga en el olvido de unas memorias viejas y guardadas. Pero hoy solo sé y estoy seguro que mi necesidad más grande eres tú, que mi vida comienza y termina solo en ti. Nada llena la vida, solo tú, Señor. Nada tiene sentido si no estás. Haz que tu luz sublime y penetrante mi más oscura noche ilumine. Sigue llenando aquí cada momento, dándonos más de ti, tú nos das todo. Tal vez no sepa descifrar misterios, quizás te alcance gran sabiduría. No sé si en montes altos algún día esté y alcance los niveles que me esperan. Pero hoy solo sé y estoy seguro que mi
necesidad más grande eres tú. Que mi vida comienza y termina solo en ti. Nada llena la vida, solo tú, Señor. Nada tiene sentido si no estás. Haz que tu luz sublime y penetrante mi más oscura noche ilumine. Sigue llenando aquí cada momento, dándonos más de ti, tú nos das todo. Tal vez no sepa descifrar misterios, quizás no alcance gran sabiduría. No sé si en montes altos algún día esté, ni alcance los niveles que me esperan, pero hoy solo sé y estoy seguro de mi necesidad más grande eres tú. Que mi vida comienza y termina solo en ti. Nada llena la vida, solo tú, Señor. Nada tiene sentido y si no estás. Pero solo sé y estoy seguro que mi necesidad más grande eres tú. Que mi vida comienza y termina solo en ti. Nada llena la vida, solo tú, Señor. Nada tiene sentido si no estás. Nada llena la vida, solo tú, Señor. Nada tiene sentido si no estás. Nada llena la vida, solo